contento, la verdad, muy contento porque tenemos un nuevo Papa. Yo soy católico, soy un cristiano, pero antes de eso, de entrar en eso, porque hay algunas señales, Darío ya ha adelantado algo, un saludar a Villarrica. Villarrica estuvo aniversario, cumplió 473 años. Grande Villarrica. Y es la sexta ciudad más antigua de Chile. Así que un saludo a Villarrica por el aniversario. Bueno, decir que, a ver, dos o tres cosas. Primero, efectivamente, este Papa era un amigo de Francisco. Varios de los cardenales que se nombraron, muchos de los cardenales que se nombraron, pasaron naturalmente por él. Por tanto, yo creo que aquí hay una mano de Francisco. Como también en Francisco, lo conversamos la otra vez, ¿te acuerdas en la radio? Había una mano de Ratzinger, claramente. Y aquí hay una mano de Francisco por una parte, pero lo otro interesante, el nombre, efectivamente ha señalado, es León XIV. El Papa León XIII fue muy importante porque, por una parte, efectivamente es el Papa de las cosas nuevas, ¿no? La Rerum Novarum, en 1891. Y lo que ocurre ahí es que efectivamente la Iglesia Católica entiende que o hacía reformas sociales, o en definitiva el socialismo, que en ese momento tenía una línea marxista, ¿no? Lo entiende también von Bismarck en esa época, ¿no? Que hace unas reformas sociales en la década del 70 del siglo XIX, o en definitiva van a tener sismas mucho más importantes. Y por lo tanto le aconseja al mundo efectivamente preocuparse de los derechos laborales de los trabajadores y también de la propiedad privada. Ahora, Agustino es muy interesante. Agustino porque Agustín es tal vez considerado, según Antonio Levi, uno de los intelectuales más importantes de la Iglesia Católica. Es de hecho reconocido como el intelectual más importante del primer milenio. Y lo interesante de él es que con Agustín se produce un quiebre respecto de la razón y la fe. La fe antes de Agustín era pura fe, dogmática. Y Agustín lo que hace, que es efectivamente este Papa Agustino, es pensar la fe a partir de la razón. Bueno, dicho eso, que es muy importante porque en el fondo lo que aquí se ha dicho, o sea, la curia, el Papa hacen política y por tanto es un Papa norteamericano. Nosotros entendemos la situación migratoria que está pasando en Estados Unidos, o sea, hay muchas señales a partir de esta elección de este Papa y yo creo que está a la mano Francisco. Termino con un par de cosas que tienen que ver con la Araucanía, Comisión Paz y Entendimiento, que seguramente puede que salga en la discusión de este programa. No, solo señalar que una cuestión, mientras no se resuelva el tema de la violencia en la región y si no se cierra el tema de tierra, son dos cuestiones mínimas para efectivamente seguir avanzando. Únete hoy en www.sinfiltros.cl y tu apoyo nos permitirá seguir creciendo y entregando contenidos independientes y sin censura. Contamos contigo. Y yo creo que podemos avanzar. Hay una gran oportunidad. Los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, somos, y termino con esto, somos descendientes indígenas. Todos tenemos sangre indígena. Algunos puede que no tenga. Algunos. Yo tengo 38%, pero no toda mi sangre es mapuche. Tengo sangre maya, me dice el ADN, entonces viene de distintas partes. Y por tanto, en ese sentido también tenemos que entendernos como mestizos y como que tenemos que tratar de encontrarnos con el pueblo mapuche. Ya, pero ¿cómo se puede llegar a esa paz si hay sectores que están diciendo Lo primero, es terminar y ser clarito respecto del tema de la violencia. Y te voy a poner un ejemplo muy breve. Estuve con Cristian Grolmus en el Molino Grolmus. Durante una hora, la familia Grolmus estuvo defendiéndose, combatiendo. Pero te quiero decir una cosa, que a 2 kilómetros está la comisaría, 2 kilómetros, 2,5, la comisaría Contulmo, y los carabineros no llegaron. Las llamas se veían de todas partes, y los carabineros no llegaron una hora después, cuando estaban combatiendo contra la resistencia mapuche lafkenche, no estaban combatiendo contra cualquiera. Yo estuve en la casa, están los tiros, y lo cierto es que, acuérdate que el tío Carlos Grolmus perdió la pierna. Sí. Entonces yo creo que el Estado no estuvo. El Estado llegó tarde. Y la pregunta es por qué, en definitiva, no llegaron los carabineros en fracción de minutos a enfrentar a la resistencia mapuche lafkenche. Pueden haber muchas o hacen la vuelta larga, dicen pueden haber explicaciones. O no tienen roof. Pero mira, más allá de eso, podemos explicar eso por una parte. Pero la pregunta que tenemos que hacernos, ¿tú dejarías una hora a una familia de gente mayor defendiéndose solo? Cuando tú sientes los tiros.
O sea, yo soy un defensor de carabineros, de los militares. ¿Pero qué me está tratando de decir? Yo estoy tratando de decir es complejo. que el tema, no, además que complejo, Darío, yo creo que aquí lo que no... pero están los carabineros a 2,5 kilómetros. Mira, los militares Miedo. en la Araucanía tienen que empezar a actuar. No han gastado una vaina. En la Araucanía, es que no han gastado ni una vaina. Y yo creo... Pero que Andrés, ¿por qué no lo hacen? responder? Yo también quiero responder. Hubo 50 camiones quemados en Rucalhue y se llegó muy tarde. O sea... A ver, Johannes. Puedo dar una información quizás que sirva. Dale. Por ejemplo, las reglas de uso de la fuerza que están activas en este momento, más allá de que sean a nivel legal, no sean a nivel legal, da lo mismo. Pero una de las reglas establece que antes de abrir el fuego sobre un atacante tú tienes que identificarlo. Tú sabrás que en un combate del tipo descrito en el molino Grolmus, tú eres necesitado fuego de supresión. Es decir, tú llegas, tú tienes que disparar de donde vienen los tiros. ¿Ya? ¿Qué riesgo hay ahí? El riesgo de daños colaterales, es decir, que personas inocentes sufran entonces un impacto de bala. O tú le disparas, le pegas a uno de los atacantes, pero el resto de los atacantes se lleva las armas. ¿Qué pasa con el que disparó? El problema que nosotros tenemos aquí es que nuestra legislación, que es la que se está aplicando, lo que se está aplicando en este momento, no se hace cargo de las circunstancias. Sí, pero la pregunta es, yo como Pero militar esa- no voy a cumplir una orden para irme preso. No me voy a ir preso. No puedes mandar a la gente para que se vaya presa. Gonzalo. Exactamente, entonces cambia la ley. No. Pero no es Tenemos solo la ley. ley Naín Retamal, que ahí estaban carabineros. No, la ley Naín Pero Retamal la no te sirve para también eso. sí, Escuchemos a Camila mira, Flores. lo que porque no pasa, está siendo atacado personalmente. lo que pasa, Andrés, es que tú sabes, probablemente mejor que yo, que las Fuerzas Armadas con el estado de excepción constitucional pueden estar en determinados caminos, Y acompañar a los en carabineros. determinadas rutas y Sí. con suerte acompañar a No, los no, carabineros. tiene que acompañar, esa Sí, es su labor, pero no más acompañar que a- eso. Acompañarnos. No acompañar nada más. Entonces, porque no cuando tiene tú me labor de dices policía, ellos no son cómo no policías. llegan pueden las disparar. Fuerzas Armadas a repeler estas cosas, a ayudar y a ayudar a las víctimas del terrorismo, por eso, pues, querido amigo. ¿Por qué? Porque se está teniendo un estado de excepción constitucional acotado. Acuérdate que esa palabra fue en gran parte de la discusión que dimos en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque en el fondo no lo pueden hacer y ellos tienen que ceñirse bajo la lógica de lo que la autoridad política le está instruyendo. Ese es el gran problema, aunque Pero- si tú pero, tuvieras Camila. un estado de excepción distinto, por ejemplo, No, es por lo un mismo. periodo determinado, un estado de sitio, No, es lo mismo. donde tú vas El estado de a sitio te sirve efectivamente para no investigar tener el fundamentalmente. ejercicio de derechos fundamentales Para hacer determinados por un investigación, tiempo pero no- de plazo determinado, pero te va a permitir a ti tener la operativa de tribunales judiciales especiales, donde se van a suprimir los derechos, van a tener que no estar esperando una orden judicial para entrar a determinados domicilios, determinados territorios, como les llama, ¿cierto?, la ultraizquierda, y van a poder simplemente, en bajo a un mandato constitucional, entrar. Camila, mira. El uso Pero de hoy la día ni fuerza- siquiera el ¿Puedo estado de contestar? emergencia Sí, sí, que sí, tenemos sí, sirve. El problema es el siguiente. El problema es que, mira, y yo lo he planteado varias veces, lo planteamos en la comisión también. Tú no puedes, o sea, la normativa que tenemos en este momento es una normativa que durante 100 años nos sirvió perfectamente bien para lo que era el uso de la fuerza. Lo que pasa es que cambia el eje de los jueces y fiscales a la hora de analizar la ese norma. es otro tema, pero sí, de Entonces, acuerdo. ¿qué es lo que estamos tratando de hacer en el Congreso? Y eso para que lo entienda, señora. Lo que estamos tratando de hacer es corregir el descriterio de fiscales y de jueces, Exacto. que lo que hacen es ignorar el Código de Justicia Militar, que ignoran las exenciones de responsabilidad que establece el Sí, Código. Entonces, de alguna manera estamos tratando de arreglar, ¿ya?, el que haya jueces descriteriados o políticamente activos o fiscales. Y nuestra dificultad es que al final en la práctica estamos corrigiendo el empedrado, pero no nos hacemos cargo del problema más profundo. Johannes, mira, a propósito de los cristianos, a propósito del Papa, a propósito de las personas que hoy día están en las Fuerzas Armadas y son carabineros, lo que uno no puede dejar es que una familia, durante una hora, Estoy de se acuerdo. esté defendiendo. Absolutamente. Y a lo menos yo 100% llego de acuerdo. a 2,5 kilómetros y por lo menos disparo para arriba, cualquier cosa, llamo a los militares, tenemos helicópteros. La pregunta es ¿para qué nos sirve? Entonces, es cierto, por eso que el tema de la regla de uso de la fuerza es importante y garantizar efectivamente que los militares actúen. Pero te quiero decir una cosa. Una vez que aprobemos la regla de uso de la fuerza, los militares y carabineros tienen que actuar. Porque lo que no puede ocurrir... Siempre y cuando esté bien aprobado Lo que no puede la ocurrir ley. es que la gente, las poblaciones hoy día estén en la indefensión y el crimen organizado anda impune y hoy día la Darío, Araucanía- te quiero escuchar, te quiero escuchar. Yo tengo soldados menores de edad
que están presos, que eran menores de edad, que están presos por haber cumplido una orden hace 50 años atrás. El problema es esencialmente un problema de falta de confianza, Andrés. Pero, a ver, Johannes, yo fui intendente. Está bien que haya sido intendente. Se nos quemaban todos los días camiones, se quemaron más. Nosotros tuvimos, no te voy a decir la cantidad de enfrentamientos porque son informaciones clasificadas y yo no te puedo decir las cosas que hicimos y efectivamente bajamos, redujimos un 85%. Pero es que entonces tú no estás dando la razón, pues, Andrés, de que es una cuestión de voluntad política, de quererlo hacer, pues. Actuaban, porque sabes que entonces, tenían ¿por qué ahora no? Tenían un general, No, que era pero Cristian no es la culpa Franzani, del general. que era Cristian Franzani, que Cristian Franzani le decía, actúen. Y por tanto lo respaldaba, y yo respaldaba al general. Entonces, aquí lo que uno no puede dejar es a la población, sino para qué tenemos la fuerza armada. Darío. La situación de violencia en la Araucanía, Andrés, ¿es menor ahora en términos de datos que, por ejemplo, en el tiempo que tú eras intendente? No, Es mayor. es mayor. Es mucho mayor. O sea, sí, pero... Sí, no, también. Es que, ¿sabes Mayor qué? y Mira, más violento. uno podría... Pero era menor después, que con Francisco Buenchumilla, quien aprecio mucho, Perfecto. se le quemaba todos los días camiones Ok. autopistas. Entonces, Ok. ¿te acuerdas de eso, no? Ok. La crisis de los camiones y todo eso, que fue llegar a la moneda. No se quemaron Sí. más camiones, Darío. Se quemó un camión y no se quemaron más. Se quemaban iglesias y no se quemaron más. Se quemaron 48.000 hectáreas el año antes y el año yo fui intendente ¿Y cómo lo 12.000, lograron? 8.000. Hay cosas que no te puedo decir. Bueno, lo que pasa es que, mira, yo lo que Estado quiero... de Derecho, sí. con autoridad. Mira, Darío, después voy contigo, Iván. justamente yo creo que el ejercicio es, y no me quiero salir de eso, porque no podría cuestionar, porque uno podría como transformar esto en una discusión maniquea, ¿ya? Entonces, yo no quiero ningunear el diálogo que establecían. De hecho, 3 diputados, diputadas, que además son, entiendo, parte de una comisión, que están metidos, que les interesa este tema. Y por supuesto que el Parlamento y la legislación tienen que hacer cosas. Y por supuesto porque es una discusión política, para que no ninguneemos posiciones políticas. Hay posiciones políticas en el Parlamento y también hay posiciones políticas en la sociedad, en los movimientos, en la sociedad civil, en grupos más sistémicos o menos sistémicos. Y es una discusión que hay que dar. Pero lo que yo digo es que cuando uno uno puede hacer zoom solamente en eso, y siento que hay que hacer el ejercicio contrario, abrir un poco el foco de la Cámara. Y ahí donde aparece como iniciativa, yo no he leído el informe, he visto los 21 iniciativas, he visto los 5 ejes de la Comisión de Paz y Entendimiento. Pero lo que yo no entiendo, y esa es la interpelación que de alguna manera hago, y se la hago al panel del frente, o que podamos abrirlo, es por qué en un tema que es evidentemente tan complejo, y yo lo quiero decir con claridad, esto evidentemente, como en cualquier conflicto, esta característica a lo largo del mundo, en Oriente o en Occidente, esto no es solamente legislación, esto no es solamente el uso de la fuerza, esto no es solamente las policías, porque los temas de paz social son mucho más complejos. ¿Voluntad de actuar? No, también. son temas más complejos. Mira, fíjate... Una pregunta, ¿no? Sí. Yo lo que puse otro tema. Tenemos una familia que durante una hora el Estado los abandonó. Eso, vamos al tema de fondo. Pero no, es que no. Es un tema. Fueron atacados durante es que una hora justamente por lo que quiero decir, extremistas de Andrés, izquierda no, que se identifican que bueno, ahí con tenemos una una causa. diferencia. Eso A mí me fue. parece No, la que resistencia mapuche ese no es el se- tema de fondo, Es extremista que es un izquierda. tema urgente, que es un tema dramático, que alguien Pero que no efectivamente... hagamos cargo. Pero justamente no es de fondo, porque lo que tú, en tu comentario, lo que se devela... No te quiero parafrasear, pero lo voy a hacer igual. Uno devela que, por alguna extraña razón, los carabineros, que tienen uso legítimo de la fuerza, etcétera, no actúan. Uno podría decir, no, es que falta más armas, más equipamiento y una legislación que los proteja más. Yo tengo la sensación, me tiro un contrafáctico, que no es solo eso, que hay más elementos culturales y que tiene que ver... O sea, estamos hablando de una zona que lleva 3 años y tanto en estado de emergencia, de excepción. Sí, emergencia. Agotado, como tú quieras. Entonces, cuando uno dice, entonces parece que no era solo un tema de voluntad. Mira, dejemos grabado, a mí algunas razones, yo se lo dije del primer capítulo a Gonzalo, unas razones por las cuales vengo sin filtro es porque hay que dejar guardados los tapes, como se decía antiguamente. Los ¿Por qué? reels hoy día. Porque el día de mañana, con un nuevo gobierno, de un sueño distinto, de seguro que efectivamente lo que está pasando hoy en día en la Araucanía... Va a seguir. Va a seguir. Iván, a ver, Iván, lo Creo quiero que no. escuchar. Mire, yo creo que esta es una discusión bastante bizantina en el sentido de que al final del día, en cualquier conflicto que uno mire, Irlanda, ETA, con características similares, el Estado defendió a su población con fuerzas especializadas para combate antiterrorista, También. que desarmaron a estos delincuentes, les quitaron las armas, y una vez que les quitaron las armas, se sentaron a negociar con ellos. Yo vi el programa de ayer, donde está el amigo del bigote, se me olvida el... Javier Pineda. Javier Pineda, que decía que hay que invitar a los terroristas a sentarse, lo cual es un error profundo, porque tú no puedes negociar con los tipos con las armas en la mano. No.
Pero la pregunta es por qué nosotros, y esa es mi gran crítica al acuerdo de paz, no incluimos una cápita, una sección, donde tengamos una estrategia antiterrorista que permita desarmar a estos delincuentes, que son al menos 6 grupos, y como se hizo en Irlanda con el IRA, como se hizo en España con la ETA. No quiero interrumpir, no. Bueno, es que pero- me parece que no es materia de la comisión, porque si no, porque si tú pones la diferencia, perdona, muy corto, Iván, porque en el fondo, si tú pones justamente el elemento de mayor diferencia, es obvio que una comisión amplia no va a poder avanzar. Si ese es parte del ejercicio Bueno, de la pero generación puedo de terminar, acuerdos. Darío, espérate. Lo Está que bien, pasa, está bien, que, si no te- lo que no pasa te es que es interrumpo. curioso hablar de una comisión de la paz y el entendimiento, donde la paz, que hoy día está amenazada por 6 grupos terroristas, la UAM, RML, etcétera, no hay ninguna medida para atacar a ese Con flagelo. narcotráfico metido. Con narcotráfico Estamos metido, claros, que ¿no? se ha Pero reducido. estamos Muy claros en fuerte, eso. ellos lo financian. Entonces yo creo que toda esta Digo discusión, que no lo hace financian solo el político. toda esta discusión de la RUF, para que nuestra fuerza pueda operar, necesita tener, yo creo, justicia militar o garantía de que no va a haber un fiscal que lo va a perseguir, como ocurrió con los 2 infantes marinas, que abatieron un terrorista que estaba atacando a carabineros, y esos 2 infantes fueron formalizados por un fiscal, fueron acosados, Valdés y Videla, si no me equivoco, yo hablé con ellos, fue terrible lo que pasaron, y ellos se defendieron de un ataque de un terrorista armado, Keipool, si no me equivoco. Y hoy día ese es un mártir. No sé si fue Keipool, ¿cuál fue? No fue Sí. Keipool, fue- Lempi. Jonathan Jempi, ¿no? Jonathan Mempi. Entonces, mi punto final, tengamos una estrategia antiterrorista con unidades especializadas, como se hizo en Francia, como se hizo en España, como se hizo en Irlanda, saquemos el arma a estos delincuentes y tengamos un proceso de paz después. Ya, a ver, Giovanni. Yo creo que estamos combinando 2 temas que son de la mayor importancia, digamos, pero que hay que tratar de A ver. diseccionar por separado. Un tema es la regla de uso de la fuerza y otro tema es lo que ocurre en la macrozona sur. Respecto de lo que ocurre en la macrozona sur y el acuerdo para la paz y el entendimiento, a mí la primera reflexión que me surge al leer los adelantos que nos hace el gobierno, no son más que eso, adelantos, digamos, es que hay, ya está el texto, me dice... Hace rato. No, sí llegó. Yo O sea, quiero... me yo llegó quiero- por Andrés, rebote, pero llegó. permíteme- Está No había texto. en la página web. Permíteme, que termine Giovanni, muchacho. sí, permíteme precisar el tema. Yo he estado buscando incesantemente el texto y hasta hoy en la mañana No había nada. no había nada. No le había El llegado... texto del documento, perdón, que le entregaron al el texto presidente. es el documento completo. Votaron, No los que lineamientos. votaron. No había llegado... 53 páginas. No había llegado al tenían correo ellos, de no los tenían parlamentarios. Hasta hoy en la mañana, quiero ser súper claro y enfático en eso, hasta hoy en la mañana no había llegado al correo ningún parlamentario. Yo imagino que un acuerdo de esta entidad que requiera además de una serie de implementaciones de medidas legales sería oportunamente comunicado a los parlamentarios. Entonces, si ahora está, fantástico, pero estamos hablando de que aquí hubo una aprobación y un anuncio sobre la base de generalidades. Y entre esas generalidades yo no encuentro nada nuevo que no se haya tratado en las múltiples instancias anteriores que se han creado dentro del propio Estado, partiendo por la CONADI, para resolver este mismo problema. Porque al final todo va redundando en la entrega, la restitución de tierras. Perdona, déjame terminar. Según los propios comisionados, se habla de una entrega de 240.000 hectáreas. Pero sin límite. No, momento. Usted sabe, querido auditor, ¿cuántos son 240.000 hectáreas? Son 2,4 kilómetros cuadrados. ¿Sabe usted a qué equivale eso? Equivale a la superficie de comunas capitales regionales. Iquique, Antofagasta, Temuco, Valdivia, son comunas que tienen de ese orden de extensión. Estamos entregando el territorio que corresponde a la extensión de una capital regional a una entidad, digamos, que además gozaría de ciertos grados de autonomía. Segundo, de esas 240.000 hectáreas que se ofrecerían, el fisco dijo: yo me hago cargo de 100.000. ¿De dónde las va a sacar? Porque no estamos hablando de las que van a comprar, sino que de las que pertenecen hoy día al fisco. La va a sacar de parques nacionales, va a hacer entrega de territorio en la frontera con Argentina, donde también hay reivindicaciones territoriales del otro lado de la cordillera. ¿Sabe lo que eso implica para la seguridad nacional? Bueno, a mí me parece que acá hay un grado de frivolidad en la forma en que se ha planteado el tema que no tiene, digamos, parangón. Yo no veo que con esto vayamos a resolver el problema de fondo, y con esto termino. Porque ¿cuál es el problema de fondo, Andrés? ¿Por qué se generó esto? Por el terrorismo en la región, Y ellos ¿cierto? no quieren este Por acuerdo. la cantidad de estados. Y ellos no quieren este acuerdo. No quieren Bueno, este y acuerdo. resulta que sale el acuerdo, salen los anuncios y el principal Probado eso. líder de la CAM, Héctor Yaitul, dice: el acuerdo vale 0. Claro.
yo voy a seguir en la mía, aquí se van a seguir quemando camiones, se van a seguir quemando bosques, y el acuerdo a mí no me pesa, así que sigan adelante con lo que ustedes ¿Puedo quieran. agregar Ponemos acá algo, con eso. Gonzalo? Algo muy Emilia breve, Quiñones, a ver. muy cortito a lo que Después dice contigo. Giovanni. Porque Giovanni da en el foco de esto, en lo esencial. Y que es que tenemos a agrupaciones terroristas, a lo menos 6 identificadas o autoidentificadas, que no les interesa este acuerdo ni otro en el futuro. Si, para estas personas no es un tema cuánta tierra restituyen, no, esto va más allá. Aquí hay narcotráfico metido, el terrorismo. Ellos quieren tener un Estado dentro de otro Estado. Y de cierta manera, con la violencia y el terrorismo lo han ido logrando. Cuando tienes un Estado que falla al no poder entrar a este terreno, ¿quiénes son los que están ganando esa batalla? Los terroristas. Entonces usted le puede ofrecer todo lo que quiera, y para estas personas, los terroristas, no es un negocio. Y cuando algunos dicen, entonces negociemos con los terroristas, no, señores, con los terroristas no se negocia, se les combate y se les elimina, aunque suene duro lo que estoy diciendo, pero es así de sencillo. Alejandro, y después no es contigo, sencillo. y la vaca, y después contigo. Ya, yo voy. Yo Tampoco. también creo que se están confundiendo algunas cosas, y creo que en el panel del frente principalmente hay algunas cuestiones que son derechamente contradictorias. ¿Qué se confunde? Por ejemplo, porque están planteando cosas negativas me parece que un tremendo logro de la institucionalidad, que primero surge a partir de un acuerdo político y se mandata a 8 comisionados técnicos que plantean una solución y una vía de salida a un problema que es histórico y que se enraiza en la historia de nuestro país. Esto no es de ahora, esto es de siempre. Entonces, plantean de que los terroristas no quieren este acuerdo y Lo dicen. allá también están diciendo que tampoco quieren este acuerdo. Entonces es un poco contradictorio y creo que hay que aclarar la idea. ¿Por qué no vamos Yo al creo segundo, que Alejandro? sí, disculpe. Con Yo creo Alejandro. que este, en primera cosa, lo que hace este acuerdo es deslegitimar la violencia que hay en esta zona. Y yo creo que ahí hay que separar las discusiones. ¿Cómo deslegitimizar? La La violencia nunca No se entiendo, si la legitima. violencia sí. Claro, ¿cómo? o sea, lo No refuerza, necesitas lo un, refuerza, pero lo refuerza, Alejandro, lo refuerza. tú no Lo necesitas refuerza. un papel para deslegitimar la violencia. Sí, lo siempre refuerza. es ilegítima. Pero lo está diciendo la sociedad civil. ¿Qué Lo está sociedad diciendo civil? los No, comisionados. no, no, no. Los Oye, comisionados no, lo plantean. Estás hablando de 8 Para- personas que entonces, de yo tuve la técnico Comisión más Vargas. político. Yo junto pero con para, Comisión Vargas. para poder terminar. Entonces, se reconocen que existen condiciones socioeconómicas en esta zona que están vinculadas, que el problema es de tierra y que además hay una institucionalidad legal que no permite la solución. Lo que está promoviendo esta comisión es justamente avanzar en eso. Esto me parece Pero, perfecto que estimado vaya de la mano Alejandro, la de Araucanía es la reconocer las región- reglas del uso de la fuerza, Alejandro, porque va a tener un marco legal, solo tanto déjame la hacerte un policía como las paréntesis. Fuerzas Armadas, en ingresar a estos Pero territorios. Alejandro, Y mira, para separar, ¿cuál es el tema? para Solo muy separar- cortito, no, para sí, hacerte un disculpe, paréntesis. sí, La quiero- Araucanía es la es que región quiero más cerrar la pobre idea de nomás. Chile. Quiero cerrar la idea. Y de sí. eso no Sí, se toca nada sí, en la voy a este escuchar, acuerdo. la voy a escuchar, pero quiero cerrar la idea. Y creo que si la institucionalidad de nuestro país decide que tiene que haber una intervención militar mucho más profunda en esta zona, creo que tiene que hacerse, pero eso tiene que ser una discusión democrática. Esta discusión ¿Cómo? está abierta. Si la Esta discusión está democrática está abierta. cerrada. Esta discusión Pero se va a transformar. ¿Cómo más democrático? A ver. Pero el presidente Que haya es más. electo democráticamente. El presidente puede decidir entonces hacerlo o no. ¿Sabes cuándo se decide democráticamente? Cuando tú nombras un mandatario. Mira, Sí, déjame, claro, pero es déjame que esto es un ataque hacerte militar, presente es una una cosa. intervención militar con Déjame, todo. no, Es déjame declarar la hacerte guerra presente. a un pueblo. Las organizaciones criminales a un ya pueblo declararon que- la a un guerra. pueblo. Sí, la CAM le declaró la guerra Eso no al son Estado de pueblos, Chile en son más de una terroristas. ocasión. Pero permítame, A ver, pero Johan. permítame Pero es responder. que eso es, pueblos. eso es. Permítame, Eso es. espérate, Por favor, Johan, a ver, espérese, es que permítame, eso es- por favor, un es que segundo. Quiero esa escuchar es la a Johan. discusión. Aguanta un poquito, Esa Aguilera. discusión es Dame- policial dame Aguanta un un o es poquito, militar. Alejandro. En primer lugar, Esa discusión cuando es tú policial o es tienes- militar. Ah, Si ahí está la diferencia. En primer lugar, cuando tú tienes un conflicto. Ahí está la diferencia. En primer lugar, cuando tú tienes un conflicto, cuando tú vas a cerrar la paz, lo haces entre los enemigos, no lo haces entre terceros. Es decir, Suiza y Noruega no se pueden sentar a discutir la paz entre Rusia y Ucrania, porque no tiene ningún sentido. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú quieres un tratado de paz, sientas a los enemigos. Ahora, o las personas que están enfrentadas. ¿Quiénes están enfrentados en la Araucanía? Son grupos narcoterroristas, criminales, algunos con más profundidad ideológica, otras con menos profundidad ideológica, ¿ya? Y los agricultores. Los únicos que tenían un representante electo efectivamente en esta mesa eran los agricultores, y ese representante dijo que no a este acuerdo. Navellán. Y dijo que no a este acuerdo, porque este acuerdo, en la práctica, lo que hacía era, a través del acuerdo, reintroducir políticas o iniciativas políticas que habían sido rechazadas 2 veces
en sendos plebiscitos en la misma región. El 80%, discúlpame, el 80% de los mapuches en la novena región, octava región, etcétera, en las comunas con mayor densidad poblacional, votaron que no al primer proceso constitucional. Si no nos equivoquemos con eso. Cuando el indigenismo, pero aproximadamente, cuando me vienen con que la solución a esto es que un par de señores políticos, que por lo demás tienen un interés financiero también, porque todo esto va de la mano de un tremendo gasto fiscal, 4.000 millones de dólares, que un par de señores políticos tomen una decisión, pero déjame terminar de hablar, entonces te entrego la palabra. Tomen una decisión, ¿ya?, que no compromete a los que están armados y no ayuda a los que están desarmados. Exacto. Es absolutamente irracional, pero a los que ayuda es a los que van a recibir los 4.000 millones de dólares, los que van a tramitar los 4.000 millones de dólares, al que reparte, porque el que reparte toca la mejor parte. Entonces yo le voy a decir una cosa. Personalmente creo que tú tienes 3 caminos para terminar este conflicto. ¿Ya? A ver. El primer camino es declararte derrotado. Ganaron los grupos terroristas. Segundo camino es llegar a un acuerdo con los grupos terroristas. Supongo que no estamos de acuerdo con eso. Tercer camino es vencer a los grupos terroristas. Johannes, Y el único camino aceptable en una democracia y en una república es derrotar a los grupos terroristas. Marco y la vaca. Después voy contigo, Iván. Marco. Yo creo que efectivamente cuando Johannes nos invita a llevar adelante este proceso y que bien que él transparente su postura. Pero yo creo que el tema es mucho más complejo que el decir, ¿sabe qué? Son los grupos terroristas solamente y no hacerse cargo de una deuda que Chile ha tenido en toda la historia respecto a eso. Pero deja terminar, ¿ya? Entonces, sí, existe un problema de terrorismo y en eso, y los que participan en el Congreso en las discusiones, yo tengo una postura respecto a esto. Yo también pedí la extensión del estado de excepción constitucional cuando, en definitiva, estaba mi región siendo atacada también por este tipo de actos, ¿ya? Y qué bueno que se haya cortado ese tipo de acciones. Yo creo que tenemos que separar el tema terrorista y que ahí hay que aplicar el mayor rigor de la ley, hay que atacarlo efectivamente con inteligencia. Qué bueno que hayamos modificado la ley antiterrorista para poder utilizarla. Pero diputado, llevamos años en esto. No, pero ¿sabes qué? No ha pasado nada. Es que, a ver, por eso estoy diciendo, a ver, son varias áreas. Primero el tema terrorista y ahí hay que atacarlo con todo el poder del Estado. ¿Y cómo se atacan a los ¿ya? terroristas? Hoy día tenemos una ley antiterrorista, estamos sacando la regla de uso de la solamente fuerza la y aplican cuando obviamente atacan a los chinos. no, y estamos además hoy día llevando adelante todo un proceso de modificar la ley de inteligencia, que es necesaria, ¿ya? Porque este país, ya estamos en la última etapa por fin, ¿ya? Este país carece de medidas serias, de definitiva, para enfrentar este tipo de fenómenos, porque no estamos acostumbrados a este tipo de fenómenos. Yo conozco equipos de ¿Ya? fútbol que Eso es lo hacen primero, más porque ahí personal, existe narcoterrorismo, pero además existen legítimas demandas del pueblo que efectivamente se ha visto atacado permanentemente. Y esto... Pero no es así. Y esto en particular, pero una cosa- Marcos, querido. el presidente Pero una Piñera, cosa son los terroristas, Es po. que estamos hablando Si aquí no es una Claro, guerra hay que contra separarlo. Están demandando hasta Coyhai, que estos locos Marco, enfermos. oye. Pero para saber lo Diputado. que sucede, que si quieres que termine, para poder por lo menos plantear la idea, el tema del narcoterrorismo y el terrorismo estamos todos de acuerdo, ¿ya? Yo creo que eso son las eso hay que medidas. combatirlo. Y eso hay que, absolutamente. ¿Cuándo? Pero tenemos que hacer... ¿Cómo? ¿Ya los otros no? ¿Cómo? Pero si lo estamos planteando desde un comienzo. No, pero ¿ya? ¿cuándo y cómo? ¿Cuándo Es llegan los decir, soldados, se bajan los helicópteros, entran los tanques? ¿Cuándo pasa Es que a ver, eso? los soldados no se O van a eso no va a bajar. pasar nunca. Es que los soldados no se van a bajar. Depende. No tengamos la Depende ley. quién sea presidente de la sé. República. Sí, oye, pero... A ver, se ha pero hecho. Si no nos hacemos... ¿Cómo se oye, hizo? Yo te lo explico. Pero A si ver, no, Yo también, que pero me va a yo explicar quiero decir cómo se algo a hizo. Marco. si no nos hacemos cargo de lo que el presidente Gabriel Boric sí se hizo cargo de llevar adelante un proceso de discusión amplia, porque no solamente hizo fueron cargo, los Pero ocho... si el presidente se estaba sacando Él fotos dijo con que había los que grupos le tienen armados, tomado pero si sale con los fotos. terroristas. Pero si estaba en la ruca con A ver, ellos. el trabajo que Boric dijo desarrolló que la había grupos Comisión de armados Paz de y relación Entendimiento territorial. ha sido un aporte Bueno, a al ver. proceso de abordar por favor. la profundidad de un problema que es más complejo. aguanta un poquito, Porque Andrea. si lo vamos a plantear de blanco y negro, aquí no vamos a avanzar ni en la discusión ni vamos a buscar la solución. Ya, ¿Ya? y Iván, Entonces, si queremos, acá yo o sea, también. si queremos perpetuar la discusión, La idea es que no sigamos avance. entre blanco y negro. ¿ya? si la idea es Pero que no veamos avance. que esto Tú es decís que hay un grupos problema armados, mucho más pero profundo y tenemos que enfrentar de manera Poduje, más Joanet profunda. y Camila Flores. Ya. Sí, por favor. Yo creo que quiero poner ¿Cómo no te haces es cargo? un grave error y creo que es incluso estigmatizar y bastante racista, hay que decirlo, combinar el pueblo mapuche con los grupos terroristas. Porque cuando usted dijo que hay que ir con militares o con fuerzas especiales, usted dijo que es una guerra al pueblo mapuche. Eso no es así.
no es al pueblo Entonces es un mapuche. problema policial. No, pero déjeme terminar. Porque eso es- Pero déjeme terminar.